Bien, jóvenes, primero felicitarles porque estamos de aniversario y segundo, justamente por ese motivo, esta actividad de esta semana vamos a hacerla bastante sencillo. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy día? Hoy día lo que vamos a trabajar es el manejo de esta herramienta que se llama girar o rotar. Esta herramienta es bastante útil, pero cuando no sabemos manejarlos es un poquito difícil. Entonces, es lo que vamos a trabajar rápidamente en esta actividad de hoy día. Para lo cual, lo primero que vamos a hacer es entender lo que ya muchas veces hemos conversado, hemos hablado, y es que este diseño en tres dimensiones se basa en el dibujo o el modelado, ¿no? O la construcción de los elementos en tres ejes: en el eje X de color rojo, en el eje Y de color azul y el eje Z que es de color verde. Entonces, manejando esos tres conceptos, lo que la herramienta a rotar hace es justamente eh, girar o, valga la redundancia, rotar en esos tres ejes. Para lo cual vamos a ver el ejemplo. Hacemos clic en la herramienta rotar, nos ubicamos en una de las esquinas, ¿ya?, del elemento y nos damos cuenta que va cambiando el color de esta herramienta según sea al eje en donde nosotros queremos mover. Si el color de esta herramienta se convierte en azul, entonces quiere decir que nosotros vamos a mantener fija, ¿ya?, la parte de el eje Y, ¿no? Es decir, la altura se va a mantener fija y sobre ese eje va a girar este elemento, este bloque. Vamos a ver, hacemos un clic cuando esta herramienta se convierte en color azul, ¿no es así? Vamos a orbitar un poquito más y vamos a trabajar en esta esquina para mayor comodidad. Ahí se vuelve de color azul, hacemos un clic y arrastramos en el eje de color azul o en el eje Y. Le hacemos un clic ahí también y fíjense cuando movemos el mouse, esa parte, la esquina o la altura que está diseñado en el eje Y, perdón, se mantiene fija, pero el objeto va girando, ¿no es así? Entonces, ahí nosotros estamos girando o rotando el objeto, pero en el eje Y, en el eje de color azul. ¿Ya? Listo. Y para hacer eso, lo que hemos, por decirlo así, hemos tenido en cuenta es que esta herramienta se vuelva de color azul. Bien, ahora vamos a trabajar con el eje rojo, que es el eje X. Quiere decir que la parte o el segmento que está dibujado en el eje X se va a mantener fijo y el resto va a girar, ¿no? Entonces, otra vuelta a la letra Q para activar esta herramienta de rotar. Luego nos fijamos, ¿no?, que esta herramienta se convierta justamente en el color del eje. Si no fuera así, giramos, ¿no?, orbitamos y probamos de nuevo. Ahora sí, ¿no? Listo. Entonces, nos ubicamos ahí. Hacemos un clic y podemos girar acá en el eje rojo o ahí también, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Va girando en el eje de color rojo, en el eje X. Cuando esta herramienta se vuelve de ese mismo color del eje, ¿ya? Entonces, esa es la otra manera en donde nosotros podemos rotar esta figura. Ahora nos tocaría trabajar solamente el eje Z. Entonces, ubicamos esta herramienta justamente hasta que se vuelva de color.
verde, ¿no? Entonces, si no podemos, evitamos un poco más, de tal manera que estemos cómodos, ¿ya? Hasta que esta herramienta se vuelva de color verde. Bien, listo. Entonces hacemos un clic y giramos en el eje Z o arrastramos el eje Z. Y cuando movemos, se dan cuenta, ¿no? En la parte o la línea que está dibujado en el eje Z se mantiene fijo, pero lo demás va girando. Entonces, esa es la forma como trabaja esta herramienta. Eh, Hay que tener en cuenta al momento de girar nuestros objetos para no estar ahí eh, sufriendo al momento, ¿no? De repente, como ya dijimos, de girar estos objetos de una manera correcta. Ese sería eh, el primer tema de esta actividad. El segundo tema es lo siguiente, pero para ello ya vamos a trabajar con el SketchUp, pero por decirlo así, profesional, el SketchUp ya no en línea, sino el SketchUp instalado. ¿Ya? Y luego vamos a definir por qué. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, jóvenes. Vamos a dibujar ya un objeto y luego le vamos a dar altura. ¿Ya? Ahora, sobre esta construcción lo que vamos a hacer es con la herramienta línea, vamos a generarle unas extensiones. ¿Ya? Así de simple nada más. Giramos para trabajar mejor. Trabajamos otra vez con la herramienta línea. Si no fuera así, trabajamos por acá para estar un poquito más cómodos. Herramienta línea, ya está más o menos por ahí. Listo. Ahora orbitamos un poco más. Otra vuelta a la herramienta línea para construir. Ajá. Lo que nos interesa es esta parte frontal. Lo resto lo vamos a borrar. ¿Ya? La I para activar el borrador. Eliminamos estos elementos que no nos van a servir. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Al respecto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle una textura, ¿ya? A esta pared, pero no como siempre hemos venido trabajando, ¿no? Con los materiales que el SketchUp nos ofrece. Vamos a trabajar de otra manera. Por ejemplo, esta textura, ya que está acá, este material, nosotros le vamos a insertar aquí. Bueno, pareciera que no se nota porque aquí nosotros tenemos, ¿no? Una textura distinta. Y aquí, pero acá no se nota esa textura, ¿no es así? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es lo siguiente. En realidad la textura está ahí, pero está en un tamaño muy pequeño, ¿no? Y eso hace que no se pueda notar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente para que se pueda trabajar tranquilamente. Lo primero que hay que hacer acá es seleccionar esta parte y luego clic derecho, nos vamos a textura, posición y cuando nosotros ampliamos un poco más, nos damos cuenta que acá hay 4 iconos, botones, como quieras llamarlo. ¿Qué implica estos 4 botones? Implica que lo que vas a hacer es, eh, cada uno de esos te va a servir para algo. Trabajamos con el botón verde para un poco magnificar o ampliar nuestra imagen de fondo o de textura que queremos darle a la pared. Si nos damos cuenta, cada vez vamos ampliando mucho más, ¿no?
cada vez vamos ampliando. Ahora esta parte de acá es como la herramienta hand o mano que nos permite arrastrar, ¿no?, los objetos dentro de un determinado, dentro del eje X y el eje Y, ¿ya? Entonces eso nos permite hacer, en cambio esto nos permite ampliar un poco más la imagen, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero que ustedes vean. Ahora hacemos un clic acá y miren, ya la textura ya quedó ahí, ¿no? Ya quedó. Esto no lo tiene el SketchUp. Nosotros este material lo hemos insertado. ¿Y cómo lo hemos insertado dentro de los materiales del SketchUp? ¿Cómo creamos estos materiales? Simplemente con este icono que ustedes están viendo. Ahora, deja ampliar. Este icono que ustedes están viendo acá es para crear material. Entonces, hacemos un clic sobre ella. Ya, obviamos todo esto de acá, pero nos vamos aquí donde dice usar imagen de textura. Entonces nosotros hacemos clic sobre ella y buscamos la imagen que hemos descargado. Por ejemplo, voy a poner mi fotografía, ¿ya? Para que ustedes vean nada más. Entonces lo ponemos a aceptar y ya mi imagen está acá. Entonces cuando yo quiera trabajar a ese nivel, lo que voy a hacer es arrastrar esta pintura ahí, en esa parte. ¿No se nota? Obvio porque falta realizar, ¿no?, lo que ya trabajamos en antes en esta parte. Entonces lo que vamos a hacer es algo que ustedes ya conocen. Ya, entonces seleccionamos esta parte, clic derecho, textura, posición. Nos ubicamos o ampliamos con el rodillo del mouse y vamos arrastrando cada vez más para ir ampliando, ¿no? Listo, ahí vamos ampliando y para poder ubicarlo solamente utilizamos este botoncito. Creo que dos pueden entrar, de repente un poco más abajo, ahí creo que puede ser. Listo, ahí tenemos la textura de esa pared, pero con una especie de fotografía. Bien, eso es primero crear un material, ya es como un papel tapiz que nosotros creamos para ponerlo, ¿no?, en la pared, en los interiores, no sé. Eso nos va a servir mucho en los interiores, por ejemplo, ¿no?, cuando queremos decorar bien, ¿ya? Entonces, ese es el segundo tema, por así decirlo. Ahora, el tercer tema es lo siguiente. Vamos a crear, por ejemplo, un círculo, ¿ya? Utilizando la herramienta Push, le damos altura y vamos a querer trabajar justamente con esta textura, ¿no?, a una superficie curva. Utilizamos el pote de pintura y le vamos a dar a ver esta textura. Bien, supuestamente está, ¿no?, como ya dijimos en antes, la imagen, pero así minimizada, ¿no?, y en cantidad. Lo que hacemos aquí en esta superficie plana es justamente seleccionar, clic derecho, y buscamos esa opción que nosotros visualizamos acá, ¿se acuerdan? Opción, textura, posición. Sin embargo, cuando la superficie no es plana, simplemente esa opción no existe, no aparece. Por lo tanto, no nos permite ampliar la imagen para tener un diseño como este. Entonces, ahí vamos a utilizar esto de acá, ¿no? Eso que hemos creado nosotros vamos a utilizar de esta manera. Trabajamos con el pote de pintura y le vamos a dar clic sobre esta imagen, ¿no? Entonces,
Ya nosotros le hemos dado a esta superficie, por decirlo así, esta textura, y ahora lo que nos queda es trabajar con las herramientas selección, textura y posición. ¿Para qué? Para activar justamente esos cuatro iconos que nos permiten a nosotros manejar la imagen, ¿no? Tanto en el tamaño, la posición, a veces el sesgado, es decir, la inclinación de la imagen, entre otros, ¿no? Entonces, vamos trabajando, vamos ampliando, ¿ya? Y si queremos, vamos situando ya en un punto. Miren, esto está ahora sí. Entonces, seguimos trabajando a tal punto que le damos el diseño correcto y si es posible lo movemos. Si no, mira, fíjense bien esto para qué sirve. Para inclinar hacia esos lados las imágenes o la imagen, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos. Salimos de esta herramienta haciendo un clic sobre selección y ya tenemos, ¿no?, este elemento con esa textura. Ahora, esto de acá nos va a servir para lo siguiente, jóvenes, ¿ya? Y de esta forma es lo que tienen que trabajar en la textura de estos gráficos, diseños con curva. Acá hay una herramienta que se llama elegir muestra o cuentagotas. Lo que vamos a hacer es clic sobre ella y un clic sobre esta superficie plana y luego nos vamos a la superficie curva y ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces, de esa manera sí nosotros le podemos dar esta textura, ¿ya? Pero a una superficie que tiene curva, que de por sí solo, ¿no? Como lo trabajamos acá, no nos va a dejar, pero sí utilizando esta herramienta cuentagotas a partir de la textura de una superficie plana, nosotros podemos copiar y, por decirlo así, pegarlo o duplicarlo en una superficie con curva. Eso es todo, jóvenes, por ahora. Tengan ustedes buenas tardes, chicos. Estamos conversando en la hora de reforzamiento. Buenas tardes.